Vamos. Señoras y señores, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro segmento, la entrevista con. En esta oportunidad vamos a entrevistar a Rubén Darío Buitrón, periodista, docente, escritor, poeta también. Es decir, una amplia gama de actividades que tiene Rubén Darío. Buenas tardes, Rubén, ¿cómo te encuentras? ¿Ya te vacunaste? ¿Ya te inoculaste? ¿Ya la vacuna? Bienvenido. Bienvenido también. Muchas gracias, Jaime. Sí, bueno, ya tengo la primera vacuna porque yo tengo una enfermedad preexistente, no por la edad, sino por la enfermedad. Y bueno, estoy esperando que se cumplan los 28 días para la segunda dosis, ¿no? Muy bien. Yo creo que es necesario aprovechar un minutito para invitar a todos a que se vacunen, porque hay gente que he leído, he visto, he oído, que tienen o temor o que tienen o que son escépticos frente a la vacuna. No, yo les puedo asegurar por los efectos que me causó, que realmente sí es una vacuna que vale la pena, porque está nuestra vida por delante. Correcto. ¿Tuviste reacciones entonces a la vacuna? Sí, sí, sí. Sí, nada grave, por supuesto, Manejable. manejable, dolorecitos de cabeza, eh, sobre todo dolores de cabeza, pero es manejable, es como cualquier vacuna que te ponen cuando eres chiquito y te duele, pasas 3, 4 días en la cama y nada más, el resto vale la pena. Muy bien, estamos iguales porque también me he vacunado el día sábado y ninguna reacción. A lo mejor no me pusieron la vacuna, no sé, pero no tuve ninguna reacción. Como tú dices a otras personas, les duele el brazo, en fin, tienen algún tipo de fiebre, no sé, complicaciones. Muy bien, el gobierno de Guillermo Lasso ha planteado y ha propuesto en la Asamblea la ley de libre expresión y comunicación, porque dice que quiere acabar con la ley Mordaza. En efecto, había una ley Mordaza en el gobierno anterior, Rubén Darío. Sí, claro, sin duda, sin duda. Yo creo que el espíritu de la ley no estaba mal, no estaba equivocado, pero yo creo que el grave error que se cometió fue dejar que determinados individuos manejen la ley a su antojo, como en los tiempos de los cowboys, y lo utilicen como un mecanismo de represalia, de miedo, de temor, de amenaza. Yo creo que ese fue el problema más que el hecho de que exista una ley, porque las leyes existen, hay muchísimas leyes que existen en un sistema democrático, político, en un estado, pero depende de quién lo maneje. Y yo creo que ese fue el grave error. Hay sectores de la prensa que señalan que no hay mejor ley que la que no existe. Esto en referencia al tema de la ley orgánica de comunicación. ¿Cuál es tu criterio? No, yo creo que sí debe haber una ley. Yo creo que Javier Darío Restrepo, el maestro colombiano, Ujú. una vez le pregunté qué le parecía lo de la ley y él me respondió, es que nos lo merecemos, porque ninguno de nosotros, ni tú, Jaime, ni yo, ni los cientos o miles de periodistas que debe haber en el país, pueden jactarse de que hacen las cosas a la perfección, de que son equilibrados, de que son justos. Y yo creo que sí debe haber una ley, pero no una ley para atacar a los periodistas, sino para defender a los ciudadanos. Y la mejor defensa de los ciudadanos es, pues, que el periodista haga muy bien su trabajo. Muy bien. Esta ley que propone Guillermo Lasso, el gobierno como tal, busca y se rige en estándares éticos y de autorregulación, ha dicho, en ningún caso regulaciones del Estado. Es decir, habla de propia autorregulación. ¿Se pueden autorregular los medios conociendo como conocemos ciertos medios
de comunicación? No, 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 no. No es cierto eso. La autorregulación es un mito creado precisamente para que no se regule nada. Es- Pero alguien tiene que regular. Había la idea, por ejemplo, en la ley de comunicación, que me parecía muy buena idea, que era el defensor del lector. Es que el lector tiene que tener un defensor. Claro. Es que con el lector no se puede hacer lo que se quiera, no se le puede decir lo que quiera, no se le puede decir fake news, no se le puede decir posverdades. El lector merece que el periodista luche por decirle la verdad, por contarle los hechos tal como fueron, y para eso se necesita de un equilibrio, de una actitud de justicia bastante radical, bastante riguroso. Entonces, mira Jaime, tú sabes, tú tienes mucha experiencia como yo. Sabemos que yo conocí incluso un periódico que tenía a la entrada las 10 normas éticas para trabajar en ese periódico. ¿Y tú crees que la mayoría las cumplía? No, no las cumplía. Simplemente como no había una forma de decirle, oiga, usted no está cumpliendo, entonces simplemente se pasaban por encima de la ley. Entonces, yo no creo en la autorregulación. Yo creo que puede haber una autorregulación si conociéramos los ciudadanos, no el poder, si los ciudadanos conociéramos cuáles son esas medidas de autorregulación de cada uno de los medios. Si lo conociéramos, yo creo que eso sería ideal. Eso sería lo mejor. Ahora, el gobierno plantea la despenalización de la calumnia. Dicen que porque ya hay leyes en el tema de la vía civil, por acciones que afectan al honor y al buen nombre. Por lo tanto, cualquier persona que tiene un micrófono puede decir a alguien que es acosador sexual, que es delincuente, que es corrupto, y entonces no hay ninguna sanción. ¿Cómo lo ves tú? Yo estoy de acuerdo con eso porque se ha abusado de eso, ¿no? De hecho, he visto casos en los que, por ejemplo, a una ex asambleísta de Loja se le metió presa 30 días por exigir que el alcalde explique una actitud que había tomado. En Loja también a un radiodifusor se le metió preso por 45 días, me parece. Y eso sí se presta para la persecución. Y yo creo que cada cual es responsable de lo que dice y de lo que escribe. Y para eso está el Código Penal Integral, ¿no? Está Claro. el COIP. O sea, ¿para qué poner dos leyes? Si hay calumnia, si hay alguna infamia que digan contra ti, pues simplemente acudes al COIP y, y haces la demanda correspondiente contra la persona que te ha ofendido. Por lo tanto, ¿tú crees que despenalizar la calumnia no deja en indefensión a los ciudadanos? No, 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 no. Yo creo que hay las leyes suficientes como para que los ciudadanos podamos defendernos en caso de que nos agredan, nos ofendan, hablen mal de nosotros, mientan sobre nosotros, nos degraden, etcétera. Tú trabajaste en el universo, Rubén Darío, me parece, según recuerdo. ¿Cómo viste tú el caso de Emilio Palacio, que un artículo le provocó que tenga un juicio por parte del gobierno anterior, antes de Lenín Moreno, porque había dicho en un artículo en el universo sobre que llegaría un presidente que le puede acusar a Rafael Correa de delitos de lesa humanidad por el tema de los hechos del 30 de septiembre, hace 10 años, ya un poco más. ¿Cómo ves? ¿Tú crees que hubo una exageración en este caso de la justicia contra Emilio Palacio, el articulista, que es fuerte, sí, en sus criterios, pero claro, él argumenta que es un supuesto, no una afirmación? En realidad era un supuesto, no era una afirmación. Sin embargo, yo creo que ese caso fue uno de los
más emblemáticos en relación a que, a que el poder se te va con todo cuando el poder quiere aplastarte, cuando el poder quiere humillarte, cuando el poder quiere borrarte del mapa. Yo creo que hubo una terrible exageración del gobierno, demasiado susceptibles, diría yo, demasiado arrogantes también, y sobre todo demasiado hostiles. ¿Cómo puede ser posible que se haya pedido 80 millones de dólares como indemnización a un artículo de una persona que es como cualquiera Es un editorialista? comentario, ¿no? Es Claro. un comentario y es verdad que se suponía que eso podía pasar, decía el artículo, no que no invitaba a que se le No explique decía al que es un presidente. delincuente, ¿no? Claro. No, 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 en ningún rato. Entonces yo creo que hubo una actitud totalmente exagerada y sobre todo una actitud ah, que pretendió amenazarnos a todos los periodistas indirectamente, por supuesto, y que pretendió que los periodistas tengamos miedo de lo que decíamos, de lo que escribíamos, de lo que hablábamos. Y eso sí me parece un delito, porque tú no puedes amenazar a la gente, tú no tienes derecho a amenazar a la gente, peor al periodista que está haciendo su trabajo. ¿Y cómo quedó este caso? Parece que la Corte, creo que de Derechos Humanos a nivel mundial, ya se va a pronunciar, rechazando la actitud del Estado como tal en este tema, ¿no? Se conoce que en 2 meses máximo habrá ya la sanción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que no está todavía lo que todavía no está establecido es cuál será la sentencia. Nos imaginamos que la sentencia será que el Estado indemnice tanto a Emilio Palacio como a los directivos del Universo. El tema aquí es el monto, ¿no? El monto Ya. que, sabiendo que estamos en un país pobre, pues no sería factible que se le castigue al país por algo que hizo un gobernante. Eso me parece absolutamente absurdo. Claro, la acusación en base a la ley de Rafael Correa era que el articulista y el medio es responsable de lo que escriben sus articulistas. Entonces ahí viene el conflicto, porque el articulista piensa como piensa, pero no el medio como tal. ¿O cómo ves tú este conflicto? Claro, ahí hay dos, a ver, vamos a partir en dos, ¿no? Hay la información y la opinión. Pues, La información sí es responsabilidad del medio, el medio ya. porque es el medio el que controla, es el medio el que dibuja, es el medio el que plantea, el que propone cuál es la agenda mediática del día. En cambio, en la sección opinión, cada cual, cada una de las personas que han sido elegidas o invitadas a escribir, puede decir lo que le parezca. Por supuesto, con responsabilidad. Es decir, si dicen algo, que sepan sostenerlo, que sepan verificarlo, que sea creíble, que esté contrastado y que digan cualquier cosa, y que digan cualquier cosa. Es decir, de la parte de opinión, yo creo que el medio la, no tiene la responsabilidad, pero de la parte de información sí. En eso hay que estar muy claros, ¿no? Que son dos cosas diferentes. Ahora, en la ley hay el tema del linchamiento mediático, me refiero a la ley anterior del gobierno de Rafael Correa, el tema del linchamiento mediático. La ex ministra de Educación en el gobierno de Abdalá Bucaram señaló que ella fue linchada mediáticamente porque le acusaron el tema de las mochilas. Eh, Sandra, no sé recordar tú el apellido, el nombre de Sandra, pero ya voy a acordarme, Andrea Correa. Sandra Correa, justamente del mismo apellido de Rafael. Ella decía que fue linchada mediáticamente. ¿Tú crees que en efecto hubo esta figura de linchamiento mediático? ¿Por qué debe existir en una ley el asunto del linchamiento mediático?
El linchamiento mediático es muy peligroso y el linchamiento mediático no debe existir. Yo mismo, Jaime, fui víctima de un acto de linchamiento mediático. Ya, 2 meses de ataques gratuitos de quienes seguían al gobierno de Rafael Correa. Eh, Tú no sabes realmente cómo uno se siente uno humillado, se siente uno afectado a la reputación, le duele a la familia. la dignidad, ¿no? Claro. Es una cosa, pues, y además es mentira. O sea, alguien lanza un rumor y los otros le siguen. Entonces yo creo que el linchamiento mediático eh, no debería, eh, es decir, el linchamiento mediático debería castigarse eh, estableciendo quiénes son los que, los que arman ese Promueven, linchamiento, ¿no? los Claro. que promueven, etcétera, exacto, los que promueven el linchamiento mediático y los que lo siguen. Ahora, el problema es que las redes no tienen ningún control. El problema es que en las redes tú puedes decir lo que te dé la gana, lo cual está mal también, por supuesto. Y yo, por ejemplo, cuando me hicieron el linchamiento mediático, nunca contesté, nunca respondí nada, porque me parecía que si respondía, atizaba más el fuego. Lo que hice fue retirarme del Twitter, porque no podía soportar que abusivamente, atropellando con todo lo que tenían, con todas las fuerzas que tenían, con los grupos de trolls, con los grupos de tuiteros, etcétera, se insulte a las personas, se ofenda, se agravie y sobre todo se invente cosas que nunca sucedieron. Entonces, lo de Sandra Correa, sí, por ejemplo, es el mejor ejemplo, ¿no? Es el mejor ejemplo como sufrió, pero encuentro bastante difícil, ya siendo prácticos, eh, de castigar o de penalizar el linchamiento mediático. Yo creo que lo único que debemos hacer ahí, a pesar de que las redes sociales cada vez son más agresivas, las redes sociales cada vez son más violentas entre unos y otros, hay que buscar una manera, aunque es bastante difícil, de que quien se pronuncia a través de las redes diga las cosas que puede decir, que debe decir y de las que le consta. De lo contrario, está mintiendo, está calumniando. Entonces ahí tenemos una salida, fíjate. El linchamiento mediático también se puede castigar por la vía del COIP. Muy bien, por el tema penal. ¿Tú crees, Rubén Darío, que los periodistas tienen que ser profesionales? Me refiero a que hayan estudiado una carrera de comunicación, porque si no, con esto de las redes sociales, todo el mundo que abre una página o tiene la oportunidad de tener un teléfono con cámara ya es periodista. Entonces, yo digo, o para qué estudiamos, ¿no? Para que fuiste tu profesor y para que fuimos a la universidad, si otros están ejerciendo el papel que nosotros debíamos ejercer. Claro, esa es una excelente pregunta, porque la respuesta es la siguiente. Nosotros somos periodistas, tú, yo y muchos colegas. Las otras personas que tienen una cámara, que tienen un micrófono, que tienen sus redes sociales, que tienen incluso sus blogs y que tienen hasta sus portales digitales, no son periodistas. Nadie les ha dado ese cargo, nadie les ha dado esas atribuciones. Entonces, esa gente, por la libertad de expresión, tiene derecho a pronunciarse, tiene derecho a decir lo que quiera decir.
Ya. Pero ahí vamos de nuevo. Yo creo que lo que estamos descubriendo es que sí hay formas de sancionarlo. Si hay alguien que en Facebook o en Instagram o en TikTok o en Twitter te agreda, pues esa persona tiene que ser castigada por la ley. Tiene que ser castigada por la ley porque te está calumniando, Ujú. porque te está degradando. Entonces, esas personas, llamarles periodistas me parece demasiado elevado. Yo creo que los periodistas sabemos lo que hacemos, aunque algunos también nos equivocamos, algunos también cometemos errores, algunos militamos. Tú sabes que hay un periodismo militante, por ejemplo, en las elecciones se nota mucho eso. Periodistas que se hacen a favor de un lado, se hacen a favor de otro lado, Claro. y eso no está bien tampoco. Eso no está bien, o sea, eso tampoco es ser periodista. Ser periodista no es decir, como recientemente dijo un colega, cuidado, cuidado que me olviden, porque yo trabajé por Guillermo Lazo y gracias a mi radio, en Quito y Pichincha ganamos las elecciones. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, él tiene que cumplir su deber y su deber es mostrar, nos guste o no nos guste, ¿cuál era nuestro deber? Mostrar a los 16 candidatos primero, en igual tiempo, en iguales oportunidades, y luego mostrar a los dos candidatos finalistas, sin hacernos al Uno lado mismo. del uno ni del otro. Simplemente, a mí me parece que eso es como subestimar al ciudadano, ¿no? El ciudadano no se va a dar cuenta de que el uno o el otro dicen estas cosas, entonces hay que, comillas, orientarle. No es así. Nuestro deber es decirle, el señor Lazo plantea esto, el señor Arauz plantea esto otro. Entonces usted elija, y para eso están los debates que aunque no son de mi preferencia, porque me parece que están muy mal armados, muy mal hechos, pero algo hay que ir mejorando el nivel, hay que ir elevando el nivel de calidad del discurso, que es al mismo tiempo elevar el nivel de la democracia y dejar que los ciudadanos se pronuncien. Nosotros, como periodistas, Jaime, tú sabes muy bien eso, no tenemos ningún derecho. Yo, por ejemplo, no tengo ningún derecho a decirte a ti, si yo tengo un programa, Jaime, vote por tal persona, porque es muy buena. Y tú tampoco tienes derecho a decirme a mí, Rubén Darío, vota por tal persona. No, En ese ámbito, Rubén Darío, ¿tú consideras que un concejal, sea de Quito, sea de Ibarra, no puede dirigir un programa de entrevistas, de noticias? no, pues de ninguna manera. Pero Bernardo O Abad sea, parece que estaba haciendo entrevistas, ¿no? ¿quién? Bernardo Abad, concejal de Quito. Sí, 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 sí. No puede, A ¿no? mí eso me parece terrible. Yo Ah, creo que eso es una actitud condenable. Eso es abuso de poder, me parece a mí. A mí me parece abuso de poder. Si tú no puedes ser juez y parte. juez y parte de ninguna manera, no. O sea, lo, lo ético ahí era retirarse durante el periodo de elecciones, terminaba el periodo de elecciones y volver a tener. Si quieres tener tu programa, tienes todo el derecho a tener tu programa, pero no para sacar partido o para tratar de influir en quienes te escuchan. Me preguntaban estudiantes de comunicación hace poco respecto de si los medios tradicionales van a desaparecer con esto de las tecnologías nuevas, de las redes sociales, del Zoom, del Twitter, de los periódicos digitales, que ya han sobrepasado a los impresos o tradicionales, como las radios y los canales de televisión. ¿Tú crees que va a desaparecer o se mantendrá en el tiempo un poco más? Sí van a desaparecer. ¿Y sabes por qué? Porque no se dan cuenta que el asunto no está en lo tecnológico, sino en el contenido, Contenido, claro. en la medida en que sean capaces de encontrar un contenido cercano a la gente común, cercano al ciudadano de a pie,
seguirán vivos impresos o digitales, seguirán vivos, Eso pero es en la un tema de imprenta. plataforma, ¿no? Claro, yo Plataforma. siempre digo, yo siempre recuerdo esa cita de Miguel Ángel Bastenier, del maestro español. El periodista debe mantenerse lejos del poder, cerca de la gente. Entonces, si los medios encuentran eso, bien. De lo contrario, cuando el tiempo pase, y el tiempo está pasando muy rápido, y, y miren hacia adelante, van a ver que los medios digitales hace rato que les dejaron atrás, porque los medios digitales, y eso sí es una ventaja, que no sé cómo regularla, pero es una ventaja de que un ciudadano pueda tener tecnología. Los medios digitales les están dejando atrás a los medios convencionales, porque además los medios convencionales siguen usando esa figura que se llama el volcado. Es decir, todo lo que está en el periódico le ponen en el espacio digital. Y eso no es. El espacio digital necesita otro tipo de De periodismo, contenidos, ¿no? de Claro. contenidos, exacto. No los contenidos estáticos, los contenidos antiguos, los contenidos tradicionales de los periódicos impresos. Muy bien, realmente ha sido un gusto compartir contigo esta entrevista, Rubén Darío, y esperamos que te sigas cuidando, que nos sigamos cuidando, porque Sí, esto del COVID-19 va para largo tiempo y que si estás vacunado, que tampoco tienes, no estás inmune, libre. todavía te puedes contagiar. O sea, el asunto realmente es crítico. Sí, así es, pero queremos, insistamos a todos los que nos escuchan y nos ven, que por favor se vacunen. Olviden los mitos, olviden los rumores, olviden las ideas falsas que se están tejiendo contra las vacunas. Las vacunas son lo único que nos van a preservar, que van a preservar nuestra vida. Así que vale este espacio también para invitarles a toda la gente a que se vacune, y que se cuide, por supuesto, que se cuide. Lo que tú dices es absolutamente cierto. Incluso vacunados con la segunda dosis, va a haber como 40, 60 días más donde hay que con mucho rigor, seguirse cuidando. Y luego, pues, ya depende de cada uno de cómo se alimente, del ejercicio que haga, etcétera. Entonces, invitados todos a vacunarse y también invitados todos a pensar el periodismo. Y me gusta mucho, Jaime, y te agradezco bastantísimo que haya este espacio para pensar el periodismo. Correcto. Yo creo que deben multiplicarse estos espacios para pensar el periodismo, para criticar lo que hay que criticar y para alabar lo que hay que alabar. Muy bien. Una buena tarde, un buen provecho, Rubén Darío, y hasta vernos pronto. Gracias a ti, Jaime. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Muy bien.